Y en estos momentos estamos con Alejandra Arregues, dirigente del Frente de Izquierda. Le agradecemos mucho este tiempo que se da para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto saludarte. Gabriel y Ana de La Tucumana. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás, Ana? Bueno, muchas gracias, Alejandra. Buen día. Y consultarte sobre tu opinión, ¿no? Acerca de esta situación que se vive en Tucumán, en esta historia que no termina nunca. Siempre hay un capítulo más en este conflicto en el transporte público de pasajeros. Sí, como vos decís, siempre hay un capítulo más porque es un problema estructural lo que estamos viendo, a lo cual siempre le van poniendo parches, digamos, entre comillas, como acaba de denunciar Jaldo, donde esta resolución, a la que seguramente aborden durante la mañana, sí, ya la conocemos bien los usuarios, que es concederle a los empresarios más subsidios, la vía libre para tarifazo. Hay que ver qué es lo que pasa con los puestos de trabajo de los 200 choferes despedidos, 280, que me parece que es de todo el punto más grave, ¿no? O sea, empezar por defender las fuentes de trabajo de estas familias me parece lo más importante, sí, en una situación de crisis como la que estamos, y en ese sentido, desde ya expresar mi solidaridad y el apoyo al paro y a las medidas de lucha que tomen los trabajadores, porque no se puede aceptar que patronales como las que nuclea la ETAT, que reciben alrededor de 2.000 millones de pesos por mes en subsidios, que no le rinden cuentas a nadie, que nadie jamás lo remarquemos a eso. ¿Cuál es el monto? Porque mucho escuchamos, se recibe subsidio, pero ¿cuál es el monto que reciben los empresarios? Y mira, reciben 2.000 millones mensuales de pesos, ¿no? Y además reciben los tarifazos cada vez que a ellos se les ocurre, levantan el teléfono y el Consejo Deliberante se reúne automáticamente de manera extraordinaria si es necesario y sí, votan por unanimidad, y los usuarios terminamos pagando lo que a ellos se les da la gana, sin siquiera presentar un estudio de costos mínimamente serio, ¿no? O sea, no solamente no rinden los subsidios, no rinden cuentas de los subsidios que reciben, sino que además tampoco tienen que presentar un estudio de costos medianamente serio para exigir un aumento de tarifa, y sin embargo todos los bloques del Consejo Deliberante aprueban varias veces por año el aumento del boleto, ¿no? Que es lo que va a suceder también ahora pronto. Entonces, para mí, digamos, lo que se expresa, esto quizás no mucha gente lo sepa, pero en la ETAT están nucleados un grupo muy minúsculo de empresarios, son muchas las líneas de colectivo, pero no llegan a 10 los dueños de las empresas de transporte en la provincia, digamos, estamos hablando de 10 tipos, como los que vimos que se viralizaron, el de la línea 8, que decía que él no vino a hacer caridad, sino vino a hacer negocios. Exacto, bueno, hacer plata, sí. Hacer plata. Exactamente, bueno, sí, fue una excepción de honestidad en el marco de que está hablando de que hace negocios con la necesidad que tenemos los trabajadores de llegar todos los días a nuestro puesto de laburo, que tienen las mamás de llevar a los chicos a la escuela, los estudiantes de poder llegar a la facultad, o sea, trasladarse en la ciudad, lo cual debería ser un derecho. Bueno, para ellos se ha transformado en un negocio, y me parece que empieza a quedar más que en claro que en manos de estos empresarios que ordenan el transporte público en función de la ganancia para ellos y su familia, bueno, los que terminamos perjudicados somos los usuarios, son los choferes, es con despido, es con tarifazo, es con un servicio pésimo, con menos frecuencia. Me parece que hay un modelo, como vos decís al principio, estructural, que es lo que hay que poner en cuestionamiento. Hablando de eso, Alejandra, justamente de las estructuras y de algo que decías recién, que tiene que ver con la lucha de los trabajadores y los despidos, probablemente como uno de los puntos más graves de todo este conflicto, a mí no me ha dejado de llamar la atención que la UTA direccione la huelga, ¿no? Solo a Capital, solo a las líneas que operan dentro de los límites de la capital, siendo un conflicto tan grande, con casi 300 personas despedidas, y no ponga, digamos, a merced de la causa y de la lucha todas sus herramientas, que sería, no sé, paralizar el transporte público de Tucumán en general. ¿A vos cómo lo analizás a esto? Bueno, desde ya que de la conducción de la UTA no representan genuinamente en su totalidad al conjunto de los trabajadores, hay todo un tire y afloje y una especie de tensión entre el municipio, la provincia, los empresarios, etcétera, donde se está jugando en parte una interna del PJ, una presión para que el municipio dé más subsidio. La UTA
de alguna manera toma parte en esa disputa entre el municipio y la provincia al sumarse al coro que presiona a Chala para que dé más subsidio, lo cual a mí me parece completamente incorrecto, ¿no? Porque ya hemos visto que darle subsidio a estos empresarios en ningún beneficio ha redundado, así todo han despedido, así todo disminuye la frecuencia, así todo el servicio es pésimo. Yo creo que hay que poner en cuestionamiento esto que yo decía, ¿no? El esquema de subsidio más tarifazo para que un puñadito se enriquezca en desmedro de los 600.000 usuarios que cotidianamente necesitamos. El colectivo no es una opción para nosotros, claro, es una necesidad. Para poder llegar a nuestro puesto de laburo, etcétera. Entonces, yo creo que desde ya que hay un interés ahí de la UTA, lo cual no quita que las medidas que lleven adelante los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo son genuinas, son legítimas, son necesarias y tendrían hasta incluso, Gaby, que profundizarse, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos que en los barrios, a diferencia quizás de otros paros anteriores o de años anteriores, los vecinos, las paradas, etcétera, son solidarios con los choferes, empiezan a darse cuenta de que este esquema es el que está mal y que el problema del transporte no son los choferes, son los empresarios. Entonces, desde ya que podría buscar articularse medidas que expresen esta solidaridad, que yo digo que la percibo, y quizás ustedes también se han estado recorriendo y todo la puedan ver, que puede ser desde asambleas o instancias comunes, incluso empezar a prefigurar una salida de fondo o estructural al problema del transporte, como la que planteamos desde el Frente Izquierda, que me parece que es la única posible, ¿no? Que es que los usuarios y los trabajadores del transporte, los choferes y de las terminales, podamos gestionar en una empresa estatal unificada el transporte público en función de las demandas que nosotros conocemos, que nosotros sabemos, que cada persona en el barrio sabe la frecuencia que precisa el colectivo, cuáles son los horarios, las franjas pico. Los choferes son los que saben cuáles son sus derechos laborales y hay que preservarlos, digamos. O sea, poder organizar de manera racional y en función de las necesidades de la población y de los usuarios, de los colectivos y de los trabajadores, el transporte público, quitando de la ecuación esta franja que de manera tan desfachatada, inescrupulosa, decía este empresario que él no vino a hacer caridad, que él vino a sacarnos plata, ¿no? Entonces, bueno, si vos quitases de la ecuación la ganancia de esos empresarios, yo creo que desde ya se podría garantizar un transporte eficaz, eficiente, reorganizado, de manera razonable, y no en función de la timba inescrupulosa y extorsiva, que hasta llega a poner en cuestionamiento el puesto de trabajo de casi 300 choferes. Bueno, además, es pedir el aumento ahora y de aquí a 2 meses, 3 meses volver a hacer otro planteo porque la plata no alcanza. A ver, esto lo estamos viendo en este último tiempo, ¿no? Un tarifazo en diciembre del año pasado, después se ha profundizado en febrero, pero lo que ha trascendido es que los concejales darían el aval de unos 1.000 pesos, de 690.000 pesos, y que los empresarios dicen eso no nos alcanza a nosotros. Entonces, ¿cuál sería, entre comillas, la gracia de dar un aumento que va a ser un impacto para el vecino, para el usuario, y que a los empresarios no les sirva y no den marcha atrás? Es como vos decís, no, o sea, número uno es cíclico, o sea, cada 3 o 4 meses pasa lo mismo, digamos, o ponerle, no son despidos como en este caso, pero muchas veces también los choferes tienen que parar para poder cobrar su sueldo, algo elemental, o sea, han trabajado todo el mes, llega la fecha de cobro y no cobran, entonces digo, es cíclico, lo vemos todo el tiempo, y además, esto que ya está manifiesto de antemano, ¿no? No hay solución posible. Los mismos empresarios dicen, a mí esto no me alcanza, y para ellos nada alcanza, y no es suficiente porque lo que está, de alguna manera, lo que resulta absurdo es que el transporte público genere ganancia para un puñado. Entonces, si vos partís de ese absurdo, incluso si querés lo podemos llevar a otra arena más general, que es el rol de los empresarios en general en el país y en la provincia. Cuando Milei nos decía, ¿se acuerdan en la campaña electoral que para que el país ande bien, para que haya prosperidad, para que haya crecimiento, había que darle a los empresarios más libertades, quitarles impuestos, darles subsidios, darles libertades para que precaricen, reforma laboral, etcétera, etcétera, y que así el país iba a andar bien? ¿Se acuerdan que decía eso Milei? Bueno, lo que está pasando ahora con el transporte expresa que no, porque ¿qué es lo que pasa cuando vos a los empresarios les das subsidios, les sacás
les da exención impositiva, los deja que hagan lo que quieran con los trabajadores, con los usuarios, etcétera, etcétera. ¿En qué termina? Reducción de frecuencia, despido, extorsión de todo tipo y color. Bueno, o sea, lo que para mí hay que empezar a poner en cuestionamiento es esto que yo decía, de que, de que el transporte público, como el conjunto de los servicios, en EDET está pasando lo mismo, con Gasnor está pasando lo mismo, estén en manos de un sector de la sociedad que es minoritario, recontra ultra millonario y rico, y que sigue amasando fortuna, a pesar de que nosotros en los últimos meses el país ni ha crecido, ni hubo prosperidad, al revés, creció la pobreza, hay cada vez más indigencia, la mitad de la población hoy está bajo la pobreza, y este mismo grupo continúa amasando fortuna a costa de todos nosotros, ¿no? Me parece que empezar a poner en cuestionamiento eso es muy importante, y empezar también a tomar nota de que hay una fuerza social de alguna manera que tenemos los trabajadores, que tenemos las mujeres, que tiene la juventud, para empezar a proyectar una reorganización, empezando por los servicios públicos, de otro tipo que sea completamente racional y acorde a las necesidades de quienes, de la mayoría de la población. También te pregunto porque, si bien es cierto todo esto que marcas de cómo son las políticas generales, hay provincias donde funciona un sistema de transporte, por ejemplo en Salta, con mucha más intervención del Estado, ¿no? Y con alguna mezcla. ¿Vos crees que puede estar la salida ahí? ¿Empresas estatales? ¿O de alguna manera que esté mucho más regulado de lo que ahora está, no solo mediante que el Estado no solo tenga un rol subsidiario, sino también de decisiones en el sistema? Mira, me parece que justamente con el ejemplo de Salta y esta como salida intermedia o mixta, digamos, en el modelo ese, se expresa de manera menos brutal o menos explícita un problema que en el fondo no es muy distinto, digamos. El boleto en Salta, hoy exactamente no sé en cuánto está, pero sé que aumentó casi un 100% a mediados del primer cuatrimestre, por lo cual en la UNSA los estudiantes tuvieron que hacer toda una movida para poder acceder a un boleto gratuito, etcétera, porque se les empezó a hacer imposible llegar a la facultad. O sea, digo, el boleto no es barato, digamos, a pesar de este sistema mixto, y los empresarios ahí lo que reciben es un subsidio que va por el kilometraje de recorrido por cada línea, digamos, ¿no? O sea, no hay un sistema que sea en esencia muy distinto de lo que es en Tucumán, digamos. Me parece que cuando ya llevamos mucho tiempo de gestión empresarial de los servicios públicos, después de las privatizaciones del menemismo, de hecho que ningún gobierno hasta ahora ha tocado, y vemos cómo la tendencia es hacia la decadencia, porque cada vez son más decadentes los servicios públicos, más que pensar en salida intermedia, donde el control del Estado es lo que para mí más viene fallando, porque son esos mismos sectores los que garantizan los negocios para este puñado de empresarios multimillonarios. Lo que hay que empezar a pensar es una salida, qué sé yo, radicalmente opuesta, distinta, diferente, y pensar si de verdad no podemos, quienes estamos interesados en que los servicios sean accesibles, gestionarlos. O sea, nosotros planteamos una estatización, pero no donde se acomoden burocráticamente en los puestos de estas empresas estatizadas, diferentes funcionarios con sueldos privilegiados, etcétera. Nosotros decimos estatización, pero bajo control de los que usamos esos servicios, de los que laburan ahí, y que podamos garantizar, me parece, las condiciones para que dejen de ser un padecimiento y pasen a ser un derecho. Alejandra, te agradecemos mucho el tiempo y tus conceptos aquí en La Tucumana. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio de siempre, chicos. Bueno, hasta luego, un abrazo, Alejandra.